Bien, Bueno, grabando, segunda parte. ¿estamos todos? ¿O falta gente? Eh, Los que estábamos, sí. bueno, entonces seguimos. Entonces pasamos ahora a las causas antrópicas. ¿Eh? Habíamos visto recién las naturales, que habíamos dividido en climáticas y geológicas y morfológicas, y ahora entramos a ver las antrópicas. Bueno, el primero, obviamente, es la impermeabilización por urbanización. ¿Sí? O sea, la urbanización lo primero que genera es una impermeabilización del terreno notoria, obviamente, por el asfalto, por las construcciones. También se genera impermeabilización, aunque sean zonas no construidas, por la compactación que se genera en el suelo. El primer efecto de la acción antrópica sobre el suelo es compactarlo. Compactarlo, ¿se acuerdan? Era destruir la estructura. Se destruía la estructura del horizonte A, con lo cual la infiltración disminuía considerablemente. Entonces, impermeabilización notoria. Se puede decir que en el área metropolitana, en la región metropolitana, estamos arriba del 90% de impermeabilización. ¿Sí? Con lo cual, casi todo lo que llueve escurre. ¿Sí? Y ahí empezamos a jugar ya con factores que hacen que las inundaciones de la región nuestra tengan ciertas particularidades. ¿Sí? O sea que a los fines del fenómeno natural es como si el sustrato fuera rocoso, no suelto. ¿Entiendes? O sea, la urbanización juega como si fuera roca, con lo cual la infiltración es mucho menor. ¿Eh? Estamos aproximadamente en un 90% de escurrimiento. O sea, si llueve 100, 90 escurren y 10 infiltran. Eso a grandes rasgos. ¿Sí? Ese es el coeficiente escorrentivo. Bueno, la remoción de la cobertura vegetal también actúa en el sentido de la impermeabilización. La rectificación de los cursos es un problema, porque lejos de ser una solución, suelen ser un factor que aumenta la posibilidad de inundación. ¿Por qué? Porque hace que el agua llegue un poco, no mucho, porque la pendiente no es agradable, un poco rápido, ¿entiendes? Sería más lento, por lo cual se inundarían menos en condiciones naturales esos ríos. Otro aspecto importante es la estructura. Por ejemplo, como un puente, que es, digamos, que este es el puente, la zona entre los pilotes, los terraplenes generalmente que sostienen el puente, esos terraplenes actúan como un dique, porque el agua solo puede pasar por el pedacito que queda al aire. Eso se nota mucho en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia, donde los ríos, los terraplenes de las rutas son diques, realmente. No sé si les pasó alguna vez ir por la ruta 2, por la ruta 3, por ejemplo, en un momento que hay inundaciones, si uno va por la ruta, por ejemplo, yendo a Mar del Plata, y a la derecha está todo inundado y a la izquierda no. ¿Eso por qué? Porque a la derecha está actuando la ruta como un dique. ¿Eh? Y a la izquierda no pasa nada, porque el agua no pasa muy lento. Ahí, digamos, una obra que habría que hacer es hacer piloteados, tramos largos de la ruta piloteados para permitir que el agua pase por abajo de la ruta. No solamente puentecitos finitos, ni alcantarillas, sino grandes zonas piloteadas para permitir que el agua pase. Piensen que en la provincia de Buenos Aires hay muchas zonas que no hay cursos manifiestos. Son cursos efímeros, son cursos que no se ven muy bien. ¿Se acuerdan que van esquivando las dunas como pueden? Entonces son zonas muy amplias en las cuales hay que dejar que el agua pase. El tren también actúa como terraplén. Los puentes del tren en la provincia de Buenos Aires son bravos también. Bueno, otro factor, obviamente, es la ocupación de zonas saneables. Otro factor es la modificación de la línea costera del Río de la Plata. Toda la zona costera del Río de la Plata, por ejemplo, dentro de la Foresta Avellaneda, Quilmes, la mayor parte de esa zona está levantada. Porque si no se levantaba, se inundaría por sudestada directamente por el Río de la Plata. Al levantar esa zona, toda la zona que está aguas adentro, para adentro del continente, está más baja que la zona costera. ¿Sí? Eso se ve, por ejemplo, en Vicente López se nota eso. Entonces hay zonas hacia adentro que se inundan, que antes no se inundaban, porque antes el agua corría y se inundaba la zona costera. Ahora, al levantar la zona costera se dedica y se inunda lo que está atrás.
Por ejemplo, la Avenida Libertador, en toda la zona del Bajo, lo que le llaman el Bajo de la zona norte del área de Gran Buenos Aires. Bueno, y la remoción de la cobertura edáfica también es un factor. Como ven, son múltiples factores, y todos los factores antrópicos son muy, muy importantes. Se suman todos a las características del medio natural. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Diferencias? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno. Entonces, vemos que las causas de las inundaciones en la región metropolitana son muy complejas, y muchas veces, muchas obras que se han realizado, lejos de actuar para mejorar la situación, la han empeorado. Hay ciertas obras que son buenas, que trabajan bien, cuando los excedentes hídricos no son muy grandes, pero cuando los excedentes hídricos se vuelven muy grandes, actúan en un sentido negativo. Por ejemplo, la rectificación de los cursos, si llueve poco y se inunda un poquito, ayuda la rectificación de los cursos a que el agua salga un poquito más rápido. Pero si la lluvia es muy extrema, el problema se agudiza por la rectificación de los cursos. Por ejemplo, es muy común las lluvias, los fenómenos más grandes de inundación en la región metropolitana se producen cuando se combina lluvia grande con sudestada. ¿Sí? Si se inunda con sudestada, es ciertas zonas que se inundan. Si se inundan con lluvia, son ciertas zonas que se inundan. Pero los fenómenos graves son cuando se suma sudestada y lluvia fuerte. Entonces, lo que suele pasar cuando hay sudestada es que el Río de la Plata se mete en los ríos. ¿Sí? O sea, imagínense, el Río de la Plata puede subir 2, 3 metros, 4 metros, el récord es 4 metros 40, respecto de su nivel habitual. ¿Sí? Entonces, imaginen, pero 3 metros, 4 veces por año más o menos, el Río de la Plata sube casi 3 metros por encima de su nivel natural, ¿sí? De su nivel normal, entre comillas. O sea que es súper recurrente que haya sudestada fuerte. Con 3 metros que sube el Río de la Plata, el Matanza Riachuelo, todos esos ríos no logran desembocar en el Río de la Plata. Lejos de eso, el Río de la Plata se les mete en esos cursos. La onda del Río de la Plata, por ejemplo, en el Matanza Riachuelo, cuando hay sudestada fuerte, llega hasta el Puente La Noria. ¿Sí? O sea, todo el ámbito de la capital, y del lado del conurbano sur, toda Avellaneda, toda Lanús, y un pedazo grande de Loma de Zamora, están afectadas por la sudestada sobre el Matanza Riachuelo. ¿Sí? Directamente afectadas. Si ustedes fueron por esa zona, van a ver que, especialmente del lado provincia, los barrios que están, que son barrios generalmente carenciados, o barrios no con mucha infraestructura, están por debajo del nivel de la calle que hace del límite entre el Matanza Riachuelo y la zona construida. Entonces, si está la calle, acá están los barrios, y el río está a una altura parecida a lo que es la altura del barrio. Eso originariamente se inundaba. Al haber hecho esa protección, no se inunda directamente por el desborde del agua, pero se inunda por los pluviales. Entonces hay barrios de Lanús, especialmente en Lanús, eso se nota más que en Avellaneda, que se inundan por su estada del Río de la Plata, porque les desbordan los pluviales. Y es bastante feo porque aparte se les inunda con el riachuelo, ¿no? Así es bastante contaminado. Entonces, esas obras, esas rectificaciones no ayudan en este caso, facilitan la entrada al Río de la Plata. El barrio de La Boca se dejó de inundar cuando, eso fue en el gobierno, cuando De la Rúa fue jefe de gobierno, se hizo la obra importante, porque lo que hicieron en el barrio de La Boca fue que los pluviales, cuando hay una lluvia muy grande, no funcionan como pluviales. O sea, no tiran en el riachuelo ni en el Río de la Plata, sino que el agua es bombeada y tirada desde arriba. Con lo cual se evita que el agua se les meta por los pluviales.
O sea, aíslan durante el fenómeno de inundación los pluviales del río. Con lo cual es un tiempito, está bueno. Total, ese fenómeno pasa rápido, no solamente la inundación en la ciudad, con lo cual se mantiene que el agua, se hace que el agua no llegue tan rápido. Había habido un proyecto en la época de cuando fue Ibarra jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que era la de hacer reservorios en la ciudad. Por ejemplo, decían, bueno, abajo de las plazas, abajo de las canchas de fútbol, por ejemplo, abajo de la cancha de Atlanta, que estaba cerca del arroyo Maldonado, hacer abajo de esos lugares verdes grandes reservorios. Cuando venía el agua, entonces la idea era que se llenaran de agua, actuaban como si fueran diques de contención, y luego, cuando pasaba el efecto del sudestado o pasaba el efecto de lluvia, se vaciaban bombeando esos reservorios. O sea, lo que hacían era actuar como retrasando la llegada del pico de inundación, que sería el objetivo central en una zona urbana. ¿Se entiende? En el PowerPoint hay un dibujito, hay un esquema que tiene como dos picos, un hidrograma que muestra la precipitación y lo que sería el hidrograma en una zona de llanura normal y lo que sería el pico de crecida en una zona urbanizada. Si ven ese dibujo, después mírenlo, si no lo vieron. La cuestión es que en una zona natural el pico de la curva de inundación llega más lento y es menos alto. En cambio, en una zona urbana el pico llega más rápido, o sea, mucho más cerca de la lluvia, inmediatamente después de la lluvia, y para colmo el pico es más alto. Entonces, lo que se tiene que tratar de hacer en una zona urbana es reducir ese pico, es hacer que llegue menos rápido y que sean menos fuertes, que se parezcan más a las condiciones naturales. Entonces, lo que hay que hacer no es hacer que el agua se vaya más rápido, porque el agua no se va a ir más rápido, porque la pendiente no da para que se vaya más rápido. Entonces, lo único que nos queda es reducir el caudal que llega, o sea, hacer que llegue más lento, no más rápido, más lento. Entonces lo vamos reteniendo desde arriba. Como el coronavirus, Fernando. Exactamente igual, pero no Lo quise dar ese mismo. ejemplo porque me tiene podrido el coronavirus. Pero sí, siempre es cuestión de reducir el pico ese. El río Reconquista es el único que tiene obras de ese estilo. Al Reconquista le hicieron un dique en la década del 60, a fines de la década del 60, que es el dique Cascallares, y la presa Arroyero, que quedan a partir de Moreno, Merlo Moreno. El río Reconquista en el 67 inundó medio conurbano norte, fue una inundación terrible en el 67. Después de esa inundación se terminó esa obra, que era un proyecto de Florentino Meguino de fines del siglo XIX, y nunca más se inundó el Reconquista en esa zona. Y eso que el proyecto no se terminó de hacer, porque eran 3 represas que se iban a hacer, 3 embalses y 3 represas. O sea, un embalse hace que el agua se junte, la represa hace que el agua suba, cuando bajó la crecida por allá, se la deja salir. Y otra represa aguas abajo y otra más, o sea, 3 enganchadas en secuencia que hacían que el agua fuera llegando mucho más lento. Se hizo una sola, pero igual cumple su objetivo. Ahora estaba el proyecto de terminar de hacer unas 3 o 4 chiquititas sobre la cuenca del Matanza-Riachuelo, sobre algunos tributarios del Matanza-Riachuelo, especialmente en Morales, en la zona del partido de La Matanza, justamente del partido de La Matanza y de Marcos Paz, que es de donde viene. Es un proyecto pequeños. El problema es que ya eso, en las zonas que están urbanizadas, no se pueden hacer, porque ya la población ya ocupó. Entonces se puede hacer en zonas rurales. Por eso estaba el proyecto de la ciudad de hacer los reservorios subterráneos. ¿Sí? Como ven, el tema de las medidas estructurales es bastante complejo. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día de estructurales y no estructurales? El problema de las medidas estructurales es bastante complejo en un área urbanizada. Es complejo si no se consideran todas las variables. ¿Sí? Por ejemplo, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, como decía Mauricio, que no se inunda más, en realidad todavía no tuvimos una lluvia grande desde el 2013. Las obras fueron terminadas en el 2015-2016, ¿sí? Las obras de la ciudad, que básicamente fue hacerles aliviadores al costado de los arroyos entubados. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en Belgrano había un arroyo que venía entubado, que pasa por la calle Blanco Encalada, que conecta con Belgrano, y va a desembocar justo atrás de Ciudad Universitaria, al lado
de la facultad nuestra, ahí en Pabellón 2, justo ahí. Ese era un arroyo a cielo abierto, digamos, cuando la ciudad era pequeña. En la década del 20, 30 se entubó. Cuando se entubó, todavía había un montón de zonas medias agrestes en esa cuenca. Luego eso se urbanizó todo, con lo cual todo lo que llueve va hacia agua, a ese arroyo entubado. Con lo cual la sección con la cual se entubó ese arroyo quedó insuficiente. Lo mismo que le pasó al arroyo Maldonado. Cuando se entubó el Maldonado se calculó un coeficiente de correntía de 0,5. O sea, el 50% de lo que llovía iba a llegar al arroyo. Ahora está en el 90%, con lo cual la sección del arroyo Maldonado no alcanza. Entonces lo que se hizo fue hacer un arroyo entubado al costado, en una calle paralela, por ejemplo en el caso del arroyo Vega, que es el de la calle Blanco Encalada, una en Monroe, en la calle Monroe, que es la que de una sección parecida, con lo cual los pluviales van a ir tanto al de Monroe como al de Blanco Encalada. Eso está calculado con un tiempo de recurrencia de 10 años, una tormenta de 10 años. O sea que si viene una tormenta de cada 50 años se va a inundar. Quizás no tanto, pero se va a inundar igual, eso ya se sabe. Porque se dimensionó para ese tipo de obra. Todavía no tuvimos esa lluvia, por suerte, para la gente que vive ahí. Lo que pasa es que ahí, ustedes saben que es una de las zonas más altas de valor más caro de la tierra, de capital, con lo cual todos se cuidan de decir algo de que se pueden inundar a ver si se les deprecia los terrenos. Básicamente lo que incluiría sería un mapeo que fue una significación de otra forma. La necesidad de un monitoreo, de los planes, de monitoreo y ordenamiento territorial. Entonces, una base para establecer patrones de uso de la tierra de ninguna manera. Sino también de desarrollo de la realización de planes de defensa. Cada vez que hay una inundación, hay la política de donde, por ejemplo, en Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, como ven, hay un montón de cosas que se pueden hacer que no son generalmente lo que se hace. Dentro de las medidas estructurales, aparte de los entubamientos y los canales, los aliviadores, todo eso, uno lo que podría hacer es evitar que durante la sudestada los ríos desagoten, por lo menos no tan rápido, almacenar el agua y bombearla. Eso se podría hacer. Avellaneda tiene algunos lugares que se ha hecho eso. Son algunas obras que se hicieron con Ferrares y creo que se hicieron ya. Por ejemplo, ahí cerca del Riachuelo, en el camino de Silga, atrás de la Cian, entre la Cian y la calle de San. ¿Sí? Ahí hay una planta de bombeo, justamente lo que hace esa planta de bombeo es no desagotar el pluvial a la altura del río, sino que lo desagota tirando el agua desde arriba. Con lo cual se mejora un poquito la situación. No del todo, pero se mejora un poquito. Otra cosa que se podría hacer es, que era un proyecto que alguna vez habíamos planteado, era hacer como cinturones verdes al costado de los arroyos. O sea, una zona verde, donde si hay inundación se inunda, y después cuando no hay inundación queda como una zona verde, pero queda protegida. Entonces en esos sectores uno podría hacer de esa manera, evitar que se ocupen en forma precaria o que se loteen directamente. O sea, darle como una categoría de protección, como áreas verdes protegidas, con lo cual eso inhibiría el loteo o la ocupación de esos terrenos con cualquier otro uso. Y también se podría reforestar, o forestar. Reforestar está mal usado porque nunca hubo forestación ahí, pero quizás plantando algunas especies arbóreas podría facilitarse un poco la utilización. Bueno, eso más o menos sería lo que tenía previsto contarles. Después hay un montón de fotos de distintas inundaciones en el PowerPoint. Lamentablemente no las vamos a poder comentar bien.
cuando volvamos a las clases presenciales, un día le dedicamos a ver fotos de todas las inundaciones. Pero ahí hay distintos tipos de inundaciones. Está la inundación de Buenos Aires, la gran inundación de La Plata del 2013, del 3 de abril del 2013, que fue el evento de inundaciones que causó más muertes, más de 150 muertos entre Buenos Aires y La Plata. Esa es la inundación de abril de 2013. Después las inundaciones de Tartagal, que son una zona pedemontana para ver otro tipo de inundaciones. Del Gran Tucumán, que se inunda bastante. Ahí, digamos, tenemos la Sierra Subandina o la Sierra de la Conquija, que reciben los vientos húmedos que vienen del este. Vieron que después la Puna está reseca, pero los vientos húmedos vienen del este, suben esa sierra, suben, y por efecto orográfico largan toda el agua del lado este. Con lo cual todos los ríos que vienen del faldeo oriental de la Sierra Subandina y de la Sierra Pampeana tienen unos caudales impresionantes cuando llueve, porque el agua corre rapidísimo, aparte tiene una pendiente muy alta. Porque, como se acuerdan, son láminas de corrimiento, son las fajas plegadas y corridas, con lo cual tienen el lado abrupto, justo al lado abrupto, apuntando para toda la zona pedemontana, con lo cual esos ríos son súper caudalosos. Tucumán tiene muchos problemas de inundaciones, se inunda muchísimo. Después otras localidades menores también, pero de las ciudades grandes, especialmente Tucumán, que está ubicado sobre una bajada muy continua, y con un desnivel enorme, porque la Conquija tiene 5.000 metros, o sea, Tucumán está a 200 metros y la Conquija está ahí nomás a 5.000 metros, o sea que hay un desnivel en menos de 100 kilómetros en línea recta de casi 5.000 metros. Mendoza tiene problemas, San Juan tiene problemas, más Mendoza, digo de las ciudades que son pedemontanas, Catamarca, hay varias ciudades que tienen problemas. Y después también hay algunas diapositivas de algunas inundaciones en algunas localidades de Patagonia, ¿sí? Como por ejemplo Esquel, Bariloche, que son frecuentes las inundaciones en esas ciudades. Comodoro Rivadavia, que tuvo esa gran inundación del 2017. Comodoro Rivadavia es una zona súper árida, pero está en una pendiente que es marginal, digamos, hay unas mesetas muy altas, a 600 metros de altitud, y Comodoro está a 0 metros. O sea que los cursos tienen una pendiente también altísima, con lo cual cuando llueve, que es poco común, pero cuando llueve, ahí por ejemplo en Comodoro llovieron 70, 80 milímetros en una hora, y bueno, se inundó toda la ciudad de Comodoro Rivadavia. Así que cuando podamos vemos las fotos de Comodoro, porque es una inundación impresionante. Bueno, eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una consulta, es de la clase pasada, es de una definición, capaz es un error de interpretación mío, pero vos habías definido el riesgo como la mayor o menor probabilidad de que se produzca un daño en una zona dada. Esa es una definición más económica, ¿no? Menos, pero sí. Bien, en el libro lo define como, en realidad define a la peligrosidad como la existencia de una condición natural geológica que puede suponer una afectación a la salud. Yo digo, ¿cómo define el libro amenaza? ¿No es muy similar a como vos definís el riesgo? No, yo no definí amenaza de esa manera. Yo definí amenaza o peligrosidad exactamente igual que como la definiste vos. Como dice el libro, la existencia de una condición. Fíjate que en el PowerPoint está definido así, amenaza o peligrosidad. Ahí está, es verdad. El riesgo es otra. Y en el riesgo, el libro dice es cualquier proceso natural que representa una amenaza para la vida humana. Ahí me parecía que el libro define, como vos definiste amenaza, define el riesgo. No, lo que pasa es que está metiendo el factor humano ahí, lo está definiendo de una manera, ves que ahí está incluyendo el daño, ¿sí? O sea, es una forma de definirlo, igual no es una definición correcta, si yo tuviera que decir, no me gusta tan bien la definición del libro. Pero fíjate que ahí está metiendo el daño, así que en realidad es lo mismo, ¿sí? El riesgo siempre presupone el humano impactado
y el análisis del impacto. ¿Se acuerdan que había otra definición? Que vimos que riesgo era amenaza por vulnerabilidad, también, Sí. que está en la Sí, clase, ¿no? que eso era como un poco, era incompleta porque olvidaba la localización y la exposición, ¿no? Claro, pero en el concepto de vulnerabilidad está también el daño ya incluido. Así que Bien. siempre fíjate que el riesgo incluye el daño. Bien. ¿Algo más? De los cuestionarios de hoy, alguna si lo vieron, si tienen alguna duda que les haya surgido. Yo tengo una consulta. Dale. ¿Qué se refiere el power con acondicionamiento de cauces? Acondicionamiento de cauce es modificar el cauce de forma tal de que cumpla algún objetivo que querramos. Por ejemplo, rectificarlo es acondicionar un cauce. Si un cauce que usualmente era sinuoso, yo lo rectifico, lo acondicioné. ¿Vieron alguna de las películas esas yankees de Los Ángeles, que hay esas persecuciones que se meten con unos cañadones de hormigón enormes, vacíos, sin agua? ¿La vieron alguna vez en alguna película de esas? En Los Simpsons también. Bueno, esas cosas son cauces acondicionados. Lo que pasa es que están súper recontra dimensionados, enormes son. Y actualmente en condiciones normales casi no hay ni un arroyo, porque es una zona muy seca esa. Pero cuando hay una lluvia grande, eso se llena de agua. Bueno, ahí acondicionaron un cauce que era chiquitito así, lo hicieron así de grande. ¿Sí? Ahí está bien, porque esa obra, al estar bien dimensionada, cumple en parte su objetivo. Igual, esa zona de Los Ángeles tiene pendiente, con lo cual el agua se evacúa rápido. En el caso de Buenos Aires, eso sería un piletón grande, que es lo que pasa con los canales de la Pampa deprimida, que en realidad son como canchas de remo, porque el agua no corre. O sea, yo tengo un cauce rectificado, re grande, y sin embargo el agua está estancada, porque obviamente no corre por la pendiente. Pero bueno, a eso se refiere a acondicionar, cualquier obra. Acondicionar también puede ser hacerle un bordo al costado, ¿no? Puede hacerle una parte más alta al costado, ¿sí? Que proteja, que evite el desborde, eso también es acondicionarlo. Dragarlo, profundizarlo, todas esas son obras de acondicionamiento del cauce. Bien. ¿Qué pasa si yo drago un río de acá de la región pampeana? ¿Qué pasa? Porque yo podría decir, bueno, ¿drago qué? Lo profundizo, para que lleve más agua. ¿Qué pasaría? Y el nivel freático. Bueno, el nivel freático supongamos que está desembocando igual, no me cambia al dragarlo. Porque el río ya tiene un aporte de nivel freático. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa o sea, si el nivel de base es el mar, es este, y yo lo drago, pongo el nivel de base acá abajo, ¿qué estabilidad tiene eso? Nada. El río enseguida me va a compensar ese nivel de base. ¿Se acuerdan? Porque el nivel de base es el nivel más bajo por el cual hay un río. Con lo cual el río va a depositar un montón de sedimento contra el mar y se va a taponar enseguida. ¿Qué es lo que pasa con el salado? No sé si han visto que el salado lo dragan cada tanto y a la siguiente inundación se taponó. Y lo dragan y se tapona, y lo dragan y se tapona. Obviamente se va a taponar siempre, porque no podés hacer que el río corra más bajo que el nivel del mar. Piensen ustedes que el salado tiene una pendiente tan baja que si yo lo drago un par de metros, digamos, ese par de metros me lo compensan decenas, cientos de kilómetros así. Pasa Chacomú, la onda de acumulación de material. ¿Qué más? Gracias. Tengo otra consulta. ¿Qué serían los modelos de simulación de avenidas? Avenidas es una traducción del gallego que quiere decir naciones. Le dicen avenidas ellos. Los modelos de simulación es tratar de reproducir en escala o por computación, hay de las dos formas, cómo se comportaría un río. Por ejemplo, en Estados Unidos el manejo de los cursos fluviales lo hace el cuerpo de ingeniero del ejército. De lo que acá hace hidráulica,
hidráulica de la provincia, allá lo hace el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La planificación me refiero, no la obra. Y tienen como unos lugares gigantescos donde hacen simulaciones. O sea, hacen ríos en chiquito. Por ejemplo, el Mississippi está recontra simulado. En lugares como galpones enormes, simulan tramos del río Mississippi y ven cómo se comportaría. Eso se hacía antes. Ahora se hace su computación. El problema de simulación, esa simulación se refiere a ver en cuánto tiempo llegaría el pico de crecida, qué caudal tendría el pico de crecida. Entonces, el problema de la simulación es que es tan buena como los datos con los cuales vos cargues el programa. Si tus datos son malos, la simulación es mala. ¿Sí? Y como los datos generalmente son difíciles de obtener, y son difíciles de estar seguro de los datos que uno pone, generalmente las simulaciones tienen un grado de subjetividad también bastante importante. Eso no quita que no se haga, especialmente se hacen para fenómenos de diques. Por ejemplo, si yo hago un dique, hago una represa, las represas del río Santa Cruz que se están haciendo. Bueno, hubo que hacer modelos de 5 minutos, o me pedí la palabra. Hubo que hacer modelos de simulación. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si se rompe el dique? ¿Cómo llegaría el pico de crecida por ejemplo, en el caso del río Santa Cruz, a la localidad de Piedrabuena? ¿Y qué barrios se inundarían y con qué velocidad? Para eso se usa mucho, esos modelos de simulación. Sí. Bien, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más que me falta poquito? Bueno, entonces, recuerden lo siguiente. Yo tengo una. Bueno, dale. O comentario, que también, no sé si lo dijiste, me parece que no, que uno de los tipos catastróficos de inundaciones son los tsunamis, pero no los tsunamis normales, digamos, del mar, sino también la otra vez estaba viendo tsunamis que se producen en diques o en lagos, sí, que se generan como, digamos, por el derrumbe o por digamos, la caída de rocas o de cuestiones así, y que desbordan de forma súbita. Hay un ejemplo, creo que en Italia, donde se cayó la mitad de la montaña, tapó casi completamente el dique, y el pueblo de abajo, por supuesto, que no quedó ni el rastro, ¿no? Sí, es un fenómeno, sí. Acá se decía lo del lago Traful, que había un deslizamiento en el lago Traful que podía afectar la localidad. El caso del lago Traful es un verso, no es verdad. Pero hay algunas lagunas, hay un caso concreto que es el del río Barranca, que es un tributario del río Neuquén, del río Colorado, que tuvo a principios del siglo XX, se rompió un dique natural, o sea, había habido un deslizamiento, eso había creado un dique natural. Se formó un embalse, un lago atrás, y de golpe ese dique se rompió. Natural, todo natural, ¿eh? Y se vino una ola por el río Colorado que pasó la colonia 25 de Mayo, hizo más de 400 kilómetros la onda de esa. Lo que pasa es que era una época que había muy poca gente viviendo todavía, o sea, no había ciudades ni nada, así que no fue muy grave, pero... Y no había internet ni nada, claro. Entonces... Pero salió en los diarios y todo, ¿eh? González Díaz hizo un laburo del río Barranca, de esa inundación catastrófica. ¿Sí? Sí. Hay una laguna que quedó aguas arriba del río Barrancas, también sería en el sur de Mendoza, que se puede romper también, que ahí fue gente a estudiarla hace poco del CGMAR. Después Foqué y fueron algunos más, un geólogo de Mendoza también, Mario Rosa, porque si ahí se rompe también llegaría una crecida grande. Y ahora sí hay pueblos sobre el río por los lados. Sí. Muy bien. Menos de 2 minutos tenemos, así que... Entonces, manden los cuestionarios antes de la próxima clase. Así ya cuando empiezan con lo de Natalia ya tienen terminada esta parte. Nosotros nos vamos a volver a encontrar en una parte de la materia con algunos peligros más que ya iremos viendo, supongo en junio. No sé si serán virtuales o presenciales, pero bueno, ahora ya vienen otros temas, digamos, ¿no? Así que bueno, se diviertan.
que se cuiden. Y nada más. Morten, no hay mucho para hacer. Una cosita nada más, les comento. Voy a subir también, les voy a pasar un link. No sé si ustedes han visto la serie Chernobyl, pero se las voy a pasar porque, bueno, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver más adelante. Si bien es una serie, bueno, pero me parece interesante. Les voy a pasar, son como 5 o 6 capítulos. La serie es buenísima, merece la pena verla también, evidentemente, pero les voy a pasar a veanla. Bueno, Bueno, gracias. nos vemos. Bueno, nos Muy bien, vemos. chicos. Gracias. Chao. El martes que viene. Chao, chao. Chao, Marcia. Martes. Chao, Fer. Nos vemos. Nos vemos.